Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Vamos a leer desde el versículo número 12. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviara pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, ¿y qué? Diga conmigo, y sanaré su tierra. Si yo enviase, en verso 13 dice, si yo enviase plaga, pestilencia, langosta sobre la tierra, dice, hay una solución para ti, hijo de Dios. Verso número 13 dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. ¿En cuánto nos hace falta lluvia aquí en Monterrey? Y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si yo cerrare los cielos para que no haya ¿qué? Lluvia, dice la Biblia. Aunque aquí en este momento está hablando de forma literal, no es un ejemplo, pero lo que nos trata de decir Dios es que en ese tiempo, escuchen, en ese tiempo, si no había lluvia, no había comida. En estos tiempos también, pero necesita dejar de llover por 2 años en todo el mundo para que no haya alimento en todo el mundo. ¿Me explico? No hay lluvia en Monterrey, pero la traen de otras partes. El agua la traen de otras partes. Los alimentos los traen de otras partes. Pero en esos tiempos, si no había lluvia, no había alimento. Y si no había alimento, eras pobre, porque eso era lo único que podía hacer rico a una persona. Y una persona que no comía era una persona vulnerable a la enfermedad. Y una persona vulnerable a la enfermedad era una persona que moría hoy o mañana, pero moría. Entonces lo que Dios está hablando en este verso nos está enseñando lo siguiente: es para este tiempo sería, si viniera la dificultad sobre tu vida, si viniera el proceso sobre tu vida, si yo cerrare los cielos, para la lluvia, en pocas palabras, si de repente cerrare los cielos y no habría economía en tu casa, si yo cerrare los cielos y no habría sanidad en tu casa, hay una solución para que cuando todos están pasando por problemas, tú puedas pasarlo en victoria en el momento de la crisis o en el momento del proceso. Verso 14, si se humillare ¿qué? Mi pueblo. Hay 4 condiciones que Dios pone para que cuando venga el tiempo de proceso, el tiempo de crisis, el proceso y la crisis no te toque a ti. Escucha esto, en el mundo están pasando muchas cosas. México depende de Estados Unidos. Si Estados Unidos cae en una recesión, México también cae en recesión. Ya nos pasó una vez. Bueno, nos ha pasado varias veces, pero a mí me tocó vivirlo una vez. Ya nos pasó una vez, Estados Unidos entra en guerra, se acaba la economía, México entra a crisis. En el mundo pasan cosas como esta, la pandemia que afecta a todo el mundo. Ahora que nos estamos quedando sin agua. Todas estas crisis es para todo el mundo. La Biblia dice que el sol sale para justos e injustos, dice la Biblia. Si tú te has preguntado, dice, ¿por qué esta persona es bendecida y no tiene a Dios? Porque simplemente dice la Biblia que el sol sale para justos e injustos. Amén. Si tú te levantas a sembrar, elote, seas cristiano o no seas cristiano, o creas en Dios o no creas en Dios, te levantas a sembrar elote, la lluvia va a caer para el justo y para el injusto. El que haya sembrado recibirá cosecha. ¿Cuántos dicen amén? Así es, la Biblia dice que así es esto. Amén. Pero hay cosas más importantes que lo económico. Hay cosas más importantes que eso. Dice la Biblia, nunca envidies al que le va bien, porque no sabes qué es lo que realmente está padeciendo esa persona. En el mundo empiezan a venir crisis, procesos, dificultades, pero si nosotros no tenemos a Dios, nosotros no vamos a tener ese seguro de vida para poder enfrentar cualquier problema que venga a esta ciudad, o que venga a nuestra vida, o que venga a este mundo. Amén. La Biblia nos enseña una cosa, dice, mira, va a haber momentos en los que yo voy a cerrar los cielos y van a empezar a pasar cosas en este mundo, amén. Y la única manera de que te protejas es haciendo estas 4 cosas que hoy vamos a ver.
haciendo estas 4 cosas, dice, yo sanaré tu tierra. Tú no pasarás por la crisis, tú no pasarás por el proceso, tú serás bendecido en medio del proceso. Cuando viene el tiempo de proceso, cuando viene el tiempo de crisis, cuando los cielos se cierran, cuando la enfermedad viene, dice Dios, lo primero que tienes que hacer es humillarte, reconocer quién es nuestro Dios. Ahora, la humillación que va delante de Dios es una entrega o una rendición voluntaria, no a fuerzas. Amén. Hay muchos de nosotros que Dios nos hace venir delante de Él porque no nos queda otra opción. Pero dice la Biblia, si se humillare mi pueblo sobre mi nombre o donde mi nombre es invocado. O sea, el que viniera humildemente, la palabra humillarse es ser humilde, amén, o viene de la palabra humildad, ¿ok? No es denigrar, porque todos creemos eso, o usamos la palabra humillación cuando hablamos de alguien que nos trató de denigrar, y no es así. Nos humillamos cuando somos humildes. Y no tiene nada de malo humillarse cuando se trata de humildad. No siempre está relacionado a denigrar, ¿ok? No siempre está cuando nosotros tenemos un problema con nuestra esposa o usted con su esposo. Hay momentos en los que usted se tiene que humillar. ¿Y qué es? Ser humilde y reconocer su postura, reconocer su equivocación. Amén. Amén. Pocas veces lo vemos en las mujeres, pero sucede. Amén. No se crea. Humillación es ser humilde. Amén. Ahora, todos nos humillamos, Yo quiero que usted entienda eso. Por muy alto que creas que seas, o por muy ego o mucho ego que tú tengas, todos nos humillamos a algo, Todos nos humillamos a alguien. Todos estamos humillados a alguien, ¿ok? El que diga, no, yo no me humillo ante nadie. Si pagas impuestos, estás humillado ante el SAT. Y si la vieja le dice, véngase a comer, usted va y se sienta, usted se humilla ante su vieja. Todos nos humillamos a alguien. Fuiste a una escuela, te humillaste a un maestro. Tuviste que ceder a tu voluntad. Cediste a tu voluntad para sentarte en un banco y decía la maestra, pongan atención, y usted dejaba de hacerlo. Eso ya es humildad. Eso ya es humillarte ante alguien. Si vemos el vocábulo real de humillar o de humildad, solamente a muchos usamos esta palabra para cuando decimos alguien me trató mal, es que me humilló, me hizo sentir menos. Pero es que la verdad que todos hay un momento en nuestra vida en lo que hemos cedido a ser nosotros y nos hemos puesto a menos por alguien más. El simple hecho de estar sometido a este gobierno, a esta constitución, ya estamos humillados ante la constitución o ante un gobierno. Si mi pueblo viniera a mí en humildad, diga conmigo, en humildad, si se sometiera a mis principios, si se sometiera a mi voluntad, si se sometiera a lo que yo ordeno, si me tomase como padre. Cuando hay tiempos de crisis, asegúrate de siempre estar humillado al Dios Todopoderoso. Porque hay ocasiones en las que nosotros no estamos humillados a Dios. Pero cuando viene el proceso, sí nos sentimos con la autoridad de poderle reclamar a Dios el por qué algo me va mal. Hace tiempo me decía una persona, decía, es que yo no entiendo, y yo le digo a Dios, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y le digo, ¿qué valor? Me dice, ¿qué valor de qué? ¿Qué valor reclamarle a Dios si nunca le has querido entregar tu vida? Es un familiar, porque siempre que le predico de Cristo, le digo, ¿acepta a Cristo? ¿Quieres aceptar a Dios en tu corazón? No, después. No, después. Y cuando estamos hablando de Dios, y luego Adrián, y cuéntame, y cómo, y esto, y ahí estoy, y después de una hora, ¿quieres aceptar a Cristo? No, después. Y después me dice, es que, Adrián, pastor, porque cuando hay que reclamar, sí, pastor, a ver. Me dice, ay, pastor, a ver. ¿Y dónde está? ¿Y por qué me está pasando esto a mí? Yo le digo a Dios, Dios, ¿por qué? Yo le digo, ¿qué valor de reclamarle a Dios cuando siempre lo ignoras y le dices que no? Si yo no le entrego a Dios mi carro, no le puedo reclamar cuando lo pierda. ¿Cuántos dicen amén? Si yo no le entrego a Dios mi matrimonio, no le puedo reclamar cuando lo pierda. Si yo no le entrego a Dios mis hijos, no le puedo reclamar a Dios cuando pierda a mis hijos.
Dios, ¿por qué mi hijo es así? Dice el Señor. ¿Cuándo lo has traído hacia mí? ¿Cuándo me lo has entregado a mí? ¿Cuándo le has enseñado mis principios? ¿Cuándo le has enseñado mis valores? ¿Cuándo lo has metido en altar? ¿Cuándo lo has metido en la iglesia? ¿Cuándo le has enseñado el camino de la palabra? Entonces, ¿por qué me reclamas por algo que nunca me has traído? O sea, si mi pueblo fuera humilde y reconociera que me necesita, porque tú solamente vas a estar donde reconoces que necesitas. Cuando te vas a que te quieres casar, estás conociendo a la persona para ver si es digna. Y tu mamá, sí, mijo, cualquiera es digno, ándele, échele. Yo escuchaba muchas veces decir a jóvenes, a jovencitas, es que este no me conviene, o es que esta no me conviene. Y yo por dentro digo, dale gracias a Dios, estás bien feo, antes di que tienes novia. Tienes 40, ya agarra lo que sea, di que sí. No se crean, ¿no es cierto? No, jamás yo le daría ese consejo a sus jóvenes. Eso solo lo pensaría. Pero le diría, hijo, ora. ¿Por qué? O sea, en pocas palabras, estoy pensando si me humillo, si reconozco que necesito estar a su lado, porque tiene algo que yo necesito. Y si tiene algo que yo necesito, entonces voy ahí y le entrego lo que soy, me rindo ante esa persona. Cuando hablamos de Dios, hablamos de lo mismo. Que yo no puedo decir que estoy cerca de Dios si no he sentido que necesito rendirme completamente a Dios, o que necesito rendirle todo a mi Dios. Amén. Dice la Biblia, cuando los cielos se cerrasen, cuando no hubiera agua, cuando no hubiera lluvia, cuando hubiera enfermedad, cuando viniera crisis, cuando viniera proceso, asegúrate de sentir que tu única esperanza soy yo. Asegúrate de rendirte delante de mí, delante de mi nombre, dice Dios. Asegúrate de sentir que solamente lo necesitas a Él. Amén. O sea, nunca vengas con una actitud de Dios, haz esto. Amén. Señor, yo quiero que usted haga esto. No es así, porque muchas veces nos acercamos a Él y cuando nos acercamos, Dios, vengo por un milagro. Señor, si tú quieres que yo te sirva, haz un milagro. Si quieres que te busque, si quieres que yo me humille a ti, haz un milagro. Amén. Si haces el milagro, te prometo que te busco. Si haces el milagro, te prometo que te adoro. Señor, si haces este milagro, ahí vamos, como diciéndole a Dios, si me das lo que quiero, me humillo ante ti, me mereces. Si no, no me mereces. O sea, ¿qué me ofreces para que yo sea tu hijo? Aún así Dios ofrece mucho para que seamos sus hijos. ¿Ok? Hay mucho que Dios ofrece para que seamos sus hijos. Pero asegúrate de que cuando haya proceso, que cuando venga la dificultad, que cuando la escasez venga, asegúrate de estar rendido o sometido totalmente a Dios. Amén. Número 2, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es ¿qué? Invocado. Y oraren, diga conmigo, y oraren. Amén. Segunda cosa que usted tiene que hacer. Diga conmigo, orar. En Lucas capítulo 11, versículo número 9. Y yo os digo, pedid y qué, y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y qué, y se os abrirá. Versículo número 10. Verso 10. Porque todo aquel que pide, ¿qué? Recibe, y el que busca halla, y al que llama, ¿qué pasa? Se le abrirá. Hay un momento en la Biblia donde los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, Jesús, enséñanos a orar. Pero cuando les dicen enséñanos a orar, te voy a decir por qué es. Porque ellos se dieron cuenta que la oración producía milagros. Porque empezaron a darse cuenta que Jesús liberaba lo que ellos no podían liberar, que sanaba lo que ellos no podían sanar. Y cuando le preguntaban, maestro, ¿por qué no hemos podido sacarles? Es que este género no sale si no es con ayuno y oración, les empieza a decir. Empiezan ellos a ver el respaldo de Jesús y empiezan a darse cuenta una cosa,
que Jesús pasaba noches orando y que por orar Él tenía un respaldo que otros no tenían. Y entonces ellos le dicen: Señor, enséñanos a orar. Amén. Dinos cómo tenemos que orar. En pocas palabras, lo que los discípulos le estaban diciendo era: Señor, queremos ver lo que tú ves, queremos recibir los milagros que tú recibes, y eso solamente es a través de la oración. Si nosotros nunca aclamamos a Dios, dice: todo aquel que pide, ¿qué pasa? Recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Te lo pongo así, es un ejemplo claro. Cuando tú tienes tu padre o tu madre y te casas, hay una separación, amén. Hay una separación entre tú y tus padres, pero la única manera de que no te borren del testamento es llamándoles. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si a usted siente que ya lo están borrando, ahorita marca: ¿qué onda, mamá? ¿Cómo estás? Es la única manera de que no te borren del testamento. Yo recuerdo que cuando mi abuela, yo llegaba con mi abuela y la dejaba de ver un mes, y me acuerdo que cuando llegaba a su casa era: abuela, y decía: vaya, hasta que se acuerdan que tienen madre. ¿Ah? Ay, ahora sí, aquí estamos así mucho, abuela. No me dé beso, decía mi abuela. No, no me dé beso. Si se tardó un mes, no me dé beso. ¿Qué quiere? Así. Y ahí era como que: mi abuela está enojada. Entonces me tardaba otro mes, pero ya tenía que llegar con algo. Abuela, mire. Y como quiera me regañaba agarrando el regalo. No, ¿qué quiere? Que no sé qué. Y luego después veía a mis tíos, que a veces se tardaban 2, 3 semanas. ¿Y dónde andas tú? ¿Has de ocupar algo y por eso viniste? Y yo decía: aquí falta oración. ¿Verdad? ¿Verdad? Cuando no hay comunicación, no hay familia. ¿Sí o no? No hay familia. Si no hay una comunicación, escucha, no hay afecto. ¿Sí o no? No hay afecto. Si no hay comunicación, no hay manera de saber si la persona está bien o no está bien. La única manera de saber cómo está es comunicándonos. ¿Sí o no? La única manera de conocer a una persona es a través de la plática, es a través de la oración. La única manera en que tu corazón se pegue al corazón de Dios es a través de la oración, es a través del habla, a través de la plática. Si yo no estoy orando, si yo no estoy hablando con Dios, si yo no me estoy comunicando con Dios, entonces no vas a saber lo que Dios quiere hacer contigo. Hay una pregunta que yo escucho mucho en la gente que llega al camino de Dios y de la gente que tiene años en el camino de Dios, y la pregunta es: pastor, ¿y cómo sé? O sea, ¿y cómo sé que es Dios el que me está hablando? ¿Alguien ha tenido esa duda alguna vez? Que dice: pastor, es que yo quiero hacer algo, pero no sé qué hacer. Yo oro a Dios, pero no sé qué me está contestando. Me siento hacer esto, pero no sé si es Dios o no es Dios. ¿Cómo saber que es Dios el que me está diciendo: haz esto? Y yo le dije así, le dije: sencillo. Dice: ¿cómo? Dice: orando. Y lo dejé igual. A los que ya conocen a mi papá es muy bromista. Cuando los teléfonos no tenían identificador de llamadas hace muchos años, yo estoy casi seguro que él contrató teléfonos solo para hacer bromas. Y yo me acuerdo que él llamaba. Mi papá sabe hacer voz de mujer, voz de gangoso, voz de español, voz de cubano. Y yo recuerdo que él una vez le habló a mi tío, pero él sabía que contestaba a su esposa, que no contestaba a él. Y él le habló con voz de mujer y le dijo: no está Emanuel. Hizo un broncón, casi se divorcian los tíos, ¿no? Mi papá siempre fue así. Él una vez intentó hacerme una broma, pero es mi papá. O sea, yo conozco a mi papá. Y papá quería hacer una broma y le decía: bueno. Y yo: ¿qué pa? ¿Cómo sabías que era yo? Por una simple y sencilla razón, que era mi papá. Y lo escuchaba todos los días como hablaba.
lo escuchaba todos los días como hablaba. Si usted reproduce un audio allá y es un audio de mi papá y yo lo escucho lejos, es mi papá, ¿verdad? Yo identifico su voz. Eso es lo que pasa en la oración. Cuando platicas tanto con Dios, tanto con Dios, tanto con Dios, llega un momento en el que tú sabes cuándo es Dios el que te está hablando. Y a veces no tienes que escucharlo audiblemente, sino que en tu corazón se mueve y tú dices, este es Dios. Estoy seguro porque así siento cuando paso tiempos de oración con Él. Estoy seguro porque así siento. Y llega un momento en que alguien te dice, no, te estás equivocando, no, no es así, no, la estás regando. Pero hay una paz que tú sientes adentro y dices, no, esta paz me recuerda ese momento de crisis que yo tuve y Dios me dijo, tranquilo, yo estoy contigo, confié y vi un milagro, así que yo sigo en esto porque sé que es Dios el que camina conmigo. Amén. Y dice, y la gente dice, estás bien tonto, la estás regando, pero hay una paz que te invade. Tú dices, es Dios el que me dice, sigue, no te rindas. Y cuando llegas todos dicen, yo siempre creí en ti. Y tú, ¿en serio? Hay un momento en tu vida donde tú sabes identificar la paz de Dios y la paz que el mundo te da. Pero aprendes a identificar. Y si usted dice, pero ¿cómo? Mira, no te vayas tan lejos. Nosotros, nuestro cuerpo se acostumbra a hacer cosas que antes no podíamos hacer. Y hay cosas que te salen naturales que antes te complicaban, se te complicaba hacer. Amén. Amén. Yo recuerdo que cuando estaba más joven, estábamos en eso de payasos y esas cosas. Y me enseñaron a usar el monociclo. ¿Usted sabe lo que es un monociclo? Una como bicicleta de una rueda. Y yo me acuerdo que yo lo intentaba y no podía, 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 hasta que llegó un momento en que aprendí a hacerlo. Y cuando lo hacía yo decía, pero ¿por qué antes no podía si sigo siendo el mismo? Me tardé como 2 meses en aprender. Yo decía, pero ¿cómo? O sea, ¿por qué antes no y ahora sí? Y hay algo que simplemente, naturalmente, tu cuerpo sabía balancear su peso, amén, y sabía qué hacer. El ser humano es así. Cuando hablamos de Dios es exactamente lo mismo. Hay muchos sentimientos que el alma tiene, emociones que el alma tiene, pero llega un momento en que empiezas a identificar la paz de Dios en tu vida y tú empiezas a deducir, esta es paz de Dios, esta es paz del mundo, esto es paz de otra cosa, pero esta es la paz de Dios. Por esto hay que seguir, por aquí me voy. Y empieza Dios a hablarte a tu vida y a tu corazón. Pero si no hay oración, no hay manera que Dios te guíe. Si no hay oración, va a venir cualquiera a decir que es tu padre y tú le vas a creer que es tu padre, cuando tú sabes que no es la voz de tu padre. En Dios es exactamente lo mismo. Cuando no sabemos que es la voz de nuestro Padre, va a venir el enemigo fingiendo ser Dios y tú le vas a creer. Cuando veo que una persona perdió la brújula, cuando veo que una persona perdió el pecado, cuando veo que una persona está cometiendo errores, está juzgando, está hablando mal de la gente, yo digo, esta persona perdió la oración. Perdió la oración, ¿por qué? Porque dejó de escuchar a Dios y ahora está escuchando otras voces malas y las está tomando como si fueran de Dios. La oración es lo único que te va a llevar a tener una intimidad con Dios y a escuchar lo que Dios te llamó a hacer. Amén. Número 3, Juan capítulo 17 versículo número 3. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dice, oraren, y luego después dice, y buscaren mi rostro. Una cosa es orar, una cosa es buscarlo, hablar, platicar con Él, y otra cosa es conocerlo íntimamente o conocerlo profundamente. Y dice, esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti. Hacer todo lo posible por conocerlo íntimamente. Amén. Dice la Biblia, esta es la vida eterna. Hay muchos de nosotros que escuchamos de Dios, pero no conocemos a Dios. Que lo podamos conocer. Y número 4, vamos a leerlo en la 3. 1, 2,
3, y se convirtieren de sus malos caminos, dice la Biblia. Y número 4, que cambien su vida. Hay muchos de nosotros que tenemos una relación con nuestros padres y es una relación conveniente, por así decirlo. Y dices, yo estoy con mi padre solo porque tiene algo que ofrecerme. Pero muchas veces nosotros tenemos esa relación con Dios, donde decimos, no me interesa tener una relación íntima con Dios, o no me interesa tener ese apego a Dios. Me interesa mi milagro, me interesa que me bendiga, me interesa que me vaya bien. Y es exactamente lo mismo a la mujer que se casa por conveniencia. Dice Dios, no estoy buscando una relación por conveniencia, estoy buscando una relación donde tu anhelo sea buscar mi rostro, donde tu anhelo sea tener una relación íntima, donde tengamos comunión, donde anheles tiempos en mi presencia. No solamente anhelo que me vaya bien, no, anhelo que Dios esté conmigo en todo lo que yo haga. Cuando llega una persona a mi casa, si yo no quiero que esa persona se vaya, yo le empiezo a ofrecer, y quieres un café, y quieres esto, y quieres lo otro. Cuando quiero que se vaya no le ofrezco nada. ¿Tendrás agua? Híjole, no hay agua, en Monterrey no hay agua. ¿Qué? Ya hasta me enojo, ¿qué no sabes o qué? Cuando quieres que alguien esté ahí, tú haces todo para que esa persona se mantenga ahí. Si quiero que Dios se quede en mi vida, ¿sabes qué tengo que hacer? Tengo que hacer todo para que Él esté cómodo. Cuando yo no cambio las cosas que le incomodan a Él, estoy diciendo a Dios, ya. Cuando no me convierto de mis malos caminos, le estoy diciendo a Dios, hey, no te equivoques, estamos teniendo una relación de conveniencia. Yo no se lo diría así, pastor. Las acciones hablan más que 1000 palabras. Eso es lo que nos pasa muchas veces con Dios, que le decimos, Dios, te amo, pero no quito esto, y no me importa si te incomodas, si te vas. Mañana te vuelvo a decir que vengas y sé que aquí vas a estar. Pero hay un momento en que sobrepasamos la gracia, y entonces llamaremos a Dios y Dios ya no va a contestar. ¿Y qué significa convertirse de los malos caminos? Dar un giro de 180 grados. Esto era yo, ahora soy esto. Si todavía no provocas que la gente diga, me acuerdo cuando eras así, significa que no has dejado que Dios trabaje en ti. Significa que todavía incomodas a Dios en muchas cosas, y por eso viene y se va, viene y se va, viene y se va. Si hago todo eso, dice, entonces yo oiré. ¿Desde dónde? Desde los cielos. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué pasará? La gente va a estar en crisis, la gente va a estar en pandemia, la gente va a estar en recesión, la gente va a estar en enfermedad, la gente va a estar sin agua, pero a ti no llegará. Tu tierra va a producir fruto, tú vas a ser sano, tu vida va a ser bendecida en el nombre de Jesús.